Bueno, pues gracias a Dios estamos en Éxodo y ya terminamos Génesis. Recordemos que el Pentateuco está formado por los 5 textos primeros de la Biblia. Son Génesis, Éxodo, luego ¿cuál otro? ¿Quién participa? Números, Levítico, Deuteronomio. Muy bien. Los libros que citamos en este momento se denominan la ley, la Torá, el Pentateuco. El Pentateuco está formado de 5 libros, pero en realidad no son libros independientes entre sí, sino son como 5 capítulos de un solo libro. Es mejor que lo pensemos así. El Pentateuco es un libro completo que está dividido en 5 capítulos. Ya leímos el primero, que es Génesis. Vamos a empezar con Éxodo. Entonces hoy va a ser como una plática muy introductoria, como la que tuvimos en Génesis en cierto momento. Vamos a ver unas cuestiones generales para que ya a partir del 17 de mayo, que nos vuelve a tocar Éxodo, ya yo creo que entremos formalmente, digamos, al libro. Recordemos que no lo vamos a estar viendo capítulo por capítulo, versículo a versículo, como si vemos el Nuevo Testamento, porque no acabaríamos, son muchos capítulos. Vamos a ir solamente enfocando los pasajes principales. Me voy a saltar muchas cosas, pero se espera que ustedes lean todo Éxodo. Por si tienen alguna duda, la pueden comentar. Entonces, el título es Éxodo. Este título fue puesto en la Septuaginta. Ya vimos en algún momento que la Septuaginta fue la traducción al griego del Antiguo Testamento, ¿okay? Y ahí se le puso el título de Éxodo, que quiere decir salida. Pero el título original, vamos, en hebreo, se relaciona con estos, con el versículo 1. Ustedes recuerdan que los libros del Pentateuco se denominan como empieza el primer versículo. Este primer versículo comienza con estas palabras. Estos son los nombres. Así se llama este libro en hebreo. Estos son los nombres o nombres, ¿ok? Porque así comienza el libro. Entonces vamos en hebreo, este es el título, son los nombres, nombres. En la Septuaginta, que recuerden, es la traducción del Antiguo Testamento al griego y es la que Jesús usaba cuando hablaba en griego y citaba el Antiguo Testamento, ¿ok? Y quiere decir éxodo, quiere decir salida. Ahora, la fecha del manuscrito, o sea, de cuándo se escribió formalmente, digamos, Éxodo, la fecha del manuscrito es similar a la fecha del manuscrito de Génesis. Y yo sé que son fechas y no se las van a grabar, pero solo recuerdan que el Pentateuco se escribe aproximadamente del 1445 al 1407 antes de Cristo, en ese rango de fechas, ¿ok? Repito, 1445 a 1407 antes de Cristo es que se escribe el Pentateuco, entendiendo Éxodo es el capítulo 2 del Pentateuco. ¿Okay? ¿Hasta acá tienen alguna duda? No. Muy bien. La fecha de los hechos que se narran, recuerden que son 2 fechas diferentes. Una es la fecha del manuscrito, cuando se escribe el libro, y otra la fecha de los hechos que se narran. En Génesis ya tuvimos un problema muy, muy grande, porque la fecha del manuscrito pues es similar a esta, 1445, 1407 antes de Cristo, pero Génesis tiene una fecha de los hechos que se narra muy amplia, porque va desde la creación del mundo hasta la muerte de José. O sea, desde que el mundo, desde que el universo es creado hasta que muere José. Y él muere aproximadamente, recuerden que estas fechas en el Antiguo Testamento son antes de Cristo, él muere 1805. Aproximadamente muere José, vamos a ver esa fecha, 1805 antes de Cristo. Pero Génesis te va a hablar de un periodo de tiempo muy grande que puede ser 10,000, 5,000, 4,000 años. Es imposible saberlo, por lo menos de Génesis del 1 al 11, que tiene que ver con la creación hasta Babel. Sí, sí es un tiempo indeterminado, pero es desde que se forma, digamos, el universo. Entonces, por ejemplo, Génesis tiene una fecha de los hechos, digamos, de como 10,000 años trata el libro, ¿ok? En cambio, Éxodo tiene una fecha de los hechos que narra mucho más acotada.
¿Dónde comienza Éxodo? Con la entrada de Jacob en Egipto, ¿ok? Que es donde termina Génesis, ¿se acuerdan? Cuando llega Jacob con su familia y todo esto, ya se van a vivir a Egipto. Esto sucedió más o menos en 1876, ¿ok? Entonces, la fecha de los hechos de Éxodo va desde que Jacob llega, digamos, a Egipto en el 1876 hasta la edificación del tabernáculo, que fue en 1445. Entonces, tienes el rango de fechas mucho más acotado, vienen a ser como 400 años, ¿no? ¿Qué digo? Cuando lo comparas con los 10,000 años o 5,000 o 6,000 o 7,000 que narra Génesis, es mucho más pequeño, ¿ok? Entonces, ¿quién es el autor? Desde luego, el texto nos lo dice, o sea, es de Moisés, ¿ok? Él es el autor también. ¿Cuál es el contexto histórico del libro del Éxodo? Que es muy importante siempre que nos situemos en el contexto histórico eh, para entender por qué fue escrito, cómo fue escrito. En primer lugar, el contexto histórico del manuscrito, ¿se acuerdan? O sea, de cuando se escribe el manuscrito, tiene una audiencia bien particular, que es la misma que Génesis. ¿Para quién se escribe el Pentateuco? ¿Para qué grupo de personas? ¿Quién se acuerda? ¿Para segunda generación? Para la segunda generación, muy bien hermana, para la segunda generación de judíos, son los hijos de los judíos que sí van a entrar a la tierra prometida, es la segunda generación que salió o sea, desde Egipto, están a punto de cruzar a Jericó, están a punto de comenzar la conquista y entonces se les tiene que recordar de dónde vienen, ¿ok? Entonces, el contexto histórico del manuscrito es ese, es la segunda generación de Israel, está antes de cruzar el Jordán, están listos los guerreros judíos, preparados para la batalla, y es necesario que Moisés les recuerde de dónde vienen y por qué van a entrar ahí. ¿Ok? Ahora, el contexto histórico de los hechos que narra es otra cosa. Ya, o sea, ya quedó, digamos, establecido que el libro comienza con el relato de los hijos de Jacob, ¿en dónde? En Egipto. Ahí es donde termina Génesis. ¿Ok? Cuando José, bueno, pues ya se descubre con sus hermanos y les dice, yo soy José, traigan a mi padre, vengan acá, hay una gran hambre en la tierra, yo voy a cuidar de ustedes. Entonces, la familia de Jacob se mudan de Canaán, que recuerden, es la tierra prometida. Es la tierra que Dios le prometió a quién ya, a 3 patriarcas. ¿Quiénes son esos patriarcas? Ya lo vimos en Génesis. Son Abraham, Isaac y Jacob. Ya Dios les prometió que esa tierra donde ahora, o sea, donde viven como extranjeros, porque no es suya todavía, como peregrinos, Dios se las va a dar a ellos y a sus descendientes perpetuamente. Entonces, hay una tierra prometida que es un territorio físico, donde Dios les dice que tienen que vivir. Ahí tienen que estar ellos en la tierra prometida. ¿Ok? Todavía no es suya, pero Dios les dice, vayan y vivan ahí porque esta tierra se las voy a dar. Y de repente el pueblo judío se desarraiga de la tierra prometida y va a vivir a un país diferente. ¿Ok? Y ahí, digo, eso nos presenta, cuando examinas teológicamente cómo está funcionando el relato, eso nos presenta algunas preguntas. ¿Fue pecaminoso o no fue pecaminoso para Jacob, digamos, dejar la tierra prometida? Yo no lo voy a responder aquí, yo sé, o sea, yo tengo, bueno, pues una respuesta y la vamos a ver después, pero lo que ustedes pueden empezar a pensar es, ¿fue pecaminoso o no fue pecaminoso para Jacob y su familia dejar la tierra prometida? ¿Ok? Pero la situación es que ellos salen de la tierra prometida y a petición de José llegan a Egipto. Y es un país donde se van a quedar por lo menos 430 años. O sea, no es como que llegan solo un momentito y ahí se quedan por centurias, casi medios, o sea, vamos, un medio milenio, casi 500 años ellos viven en una tierra extranjera. Ahora, recuerden algo bien importante,
Dios ya le hizo una promesa a los patriarcas y ha pasado casi medio milenio y esa promesa no se ha cumplido. Y los cananeos siguen siendo los poseedores y los dueños de la tierra. Y el pueblo de Israel no está en la tierra prometida, está en Egipto, de donde saldrá después de 430 años bajo el liderazgo de un personaje que vamos a conocer aquí en Éxodo y que es un personaje fundamental en el resto de la historia de la redención por su importancia en el establecimiento del pacto. Y ese personaje se llama Moisés. Luego, durante su estadía, digo, todo esto es como un contexto así muy general. Durante su estadía en las tierras egipcias, o sea, durante todo el tiempo que el pueblo, bueno, que no era un pueblo todavía, ahí iba a ser una familia. Durante todo el tiempo que la familia de Jacob se quedó en tierras egipcias, la población de Israel, de lo que conocemos hoy como Israel, que vamos a ver cuántos entraron, que fueron como 70 personas. La población de Israel en 430 años en Egipto se incrementó de 70 personas que llegaron, por lo menos aproximadamente a 2 millones de personas. Una familia de 70 se convirtió en 2 millones de personas en 430 años. Dios usó Egipto como una incubadora para que los judíos se reprodujeran de una manera exponencial. ¿Ok? Luego, si preguntamos, oye, pero ¿por qué no estaban en la tierra prometida? O sea, Dios conectó las bendiciones del pacto cuando ven el pacto con Abraham, ven el pacto con Isaac, ven el pacto con Jacob. Dios conecta las bendiciones del pacto con la tierra. Entonces, oye, ¿por qué no están en la tierra prometida? O sea, ¿por qué están en Egipto? Bueno, al final hay algunas explicaciones, las vamos a ver, posteriormente, pero, por ejemplo, una es que todavía el pecado de los cananeos no había llegado al colmo de la paciencia de Dios. O sea, ustedes recuerdan cuando Dios manda a los israelitas a tomar posesión de la tierra prometida y a pelear la guerra santa de Yahvé y a vencer a los filisteos y a vencer a los cananeos y a vencer a todo esto, es porque Dios está juzgando a estos pueblos paganos por conducto de su espada y su espada es Israel. No pierdan de vista esto porque es muy importante. En la teocracia, que es en el gobierno donde Dios está como rey por conducto de los sacerdotes, que esto fue antes de que tuvieran reyes, ¿no? Cuando Dios es el rey quien gobierna por conducto de la clase sacerdotal, la espada, bueno, y cuando tienen reyes también, pero la espada de Jehová, la espada de Dios es Israel. El pueblo judío se convierte en la espada que Dios usa para castigar a los pueblos paganos por su maldad. Entonces, una posible explicación del por qué Israel como familia salen de la tierra prometida durante 430 años y se van, o sea, otro país a vivir, es que probablemente, ¿no? Todavía la maldad de los cananitas no había llegado al colmo de la paciencia de Dios. Y eso lo dice la Biblia claramente, ¿no? Entonces, esa puede ser como que una razón. Dios le está dando más tiempo al pueblo cananeo para que siga acumulando pecado, para que llegue el momento donde Dios diga suficiente, les voy a juzgar como desarraigándolos de la tierra que ustedes tienen ahora por conducto de mi espada, que es el pueblo de Israel. Por eso las guerras que pelea Israel son guerras santas, porque las pelea en el nombre de Dios. Cosa que no sucede hoy con otros, con otros países ni con otros ejércitos. Pero aquí en la teocracia, Israel está peleando las guerras de Jehová. ¿Ok? Ahora, Dios pudo haberles dado, o sea, cuando tú ves, digamos, cuál fue esta razón física o natural por la que se fueron, pues es por el hambre que azotó la tierra. Dios tenía todo el poder para a la familia de Jacob en el territorio en el que ellos estaban
darles todo lo necesario pues, para que vivieran y no se tuvieran que salir y se quedaran ahí, pero por algún propósito, por una razón, Dios no quiso hacerlo. Dios en su control soberano llevó a cabo su propósito, que fue llevar a una familia al imperio egipcio, que en ese momento era el imperio más poderoso del mundo, porque ahí en Egipto él iba a convertir a 70 personas en un pueblo de 2 millones, y cuando los liberara, Dios iba a mostrarle al mundo su grandeza cuando juzgara a los falsos dioses egipcios por medio de las plagas. Y cuando llegamos a las plagas va a ser un tema muy interesante, porque las plagas son un juicio de Yahvé, son un juicio de Jehová a los falsos dioses egipcios. Las plagas tocan el control que los dioses egipcios tenían. Tienes al dios Sol, entonces Dios dice voy a oscurecer el sol. Tienes al dios del río Nilo, voy a quebrantar el Nilo. O sea, Dios está juzgando a los dioses egipcios con gran poder, y después vamos a ver que cuando sucede el éxodo y ellos salen victoriosos y van a la tierra prometida, su fama, la fama de Jehová se extiende por las naciones. Que este Dios es tan poderoso que sacó a su pueblo del mayor imperio del mundo en este momento y no le pudieron detener. Entonces Dios, dentro de su control soberano, está consiguiendo los propósitos que él tiene. Otra vez, él usó Egipto como una incubadora para que 70 personas se convirtieran en 2 millones, y después sacó a su pueblo juzgando con severidad, con dureza y con gran fama al mayor imperio del mundo en este momento. Entonces su nombre se da a conocer, se muestra su grandeza, y también cuando su pueblo está viendo cómo Dios les va a sacar de la esclavitud, y lo vamos a ver cuando lleguemos ahí, cuando su pueblo está viendo esto les debería motivar a obedecerlo. Entonces, no sé si hasta aquí tienen alguna duda. No. ¿Todo claro? No. Perfecto. ¿Hijas tienen dudas? No. Ok. Entonces, esto es más o menos el contexto histórico como muy general. Luego, el tema del libro. Tema del libro son dos: redención y liberación, que básicamente es lo mismo, pero son facetas distintas. Pero ¿cuál es el tema de Éxodo? Si quieres ponerle una palabra nada más: redención, liberación. Eso es Éxodo. ¿Okay? El tema central del libro es: tienes una familia que entró muy feliz en un país extranjero, porque pues, había una gran hambre. Ahí estaba José, que era el mandamás del país. Todos sus hermanos, su padre, toda esa generación, pues vivió muy bien, con el cobijo del faraón, que quería mucho a José. Eran pues, como personas bien consentidas en Egipto, pero de repente se murió José y se murieron sus hermanos, y lo vamos a ver, y se murió el faraón y los egipcios que conocían a José, y de repente los judíos empezaron a multiplicarse a tal grado que los egipcios dijeron: estos cuates, ¿quiénes son y de dónde salieron? Y mira cuántos son ahora. Y les empezó a preocupar el crecimiento exponencial, porque ellos decían: se pueden, digamos, aliar con nuestros enemigos en una guerra y nos van a acabar. Entonces tenemos que acabar con este pueblo. Ahora, Dios, aún contra el designio del faraón, que en este momento era pues un hombre muy, muy poderoso, Dios rescata a su pueblo de la esclavitud en Egipcio, en Egipto, y lo saca con brazo poderoso. Por eso el tema central de Éxodo es la redención y liberación. El propósito del libro, ustedes recuerdan, cada libro tiene un propósito. Ya vimos el propósito de Génesis. El propósito de Éxodo es mostrar que Dios, el creador y el Dios de los patriarcas, el Dios generacional que hizo las promesas a los patriarcas, redimió o liberó a los hijos de Israel de su esclavitud en Egipto. Y entonces Dios hizo un pacto con esta generación que sacó ya como un país, y no una familia, sino como una nación. Dios hace un pacto en el monte Sinaí cuando les da su ley. Dios les impone un pacto, Dios les impone su ley. Básicamente el fundamento de
de todo el libro y después de la historia de Dios con Israel va a ser este: yo soy quien te liberó de Egipto. Yo soy quien te sacó con brazo fuerte de Egipto. Entonces, en virtud de la redención que yo ejecuté de ti, yo tengo el derecho de decirte cómo vivir. Y eso va a ser lo que Dios va a hacer durante todo el tiempo. Y eso es lo que Dios hace con nosotros como cristianos. En virtud de la redención que recibimos del pecado y del infierno, Dios tiene todo el derecho de decirnos cómo debemos vivir. Pero entonces, a ver, ¿cuál es el propósito de Éxodo? Mostrar que Dios, el Creador, el Dios que hace promesas a los patriarcas, está cumpliendo su palabra y rescata a los hijos de Israel de cuando eran esclavos en Egipto y luego les impone un pacto en Sinaí. Es el propósito de este libro. Un resumen así como digo, y es importantísimo, por favor, que sí lo lean. Si ya hace 10 años que lo leyeron, vuélvanlo a leer para que lo tengan fresco. Son 40 capítulos. Es importante que lo lean, pero así, si lo quieren resumir en 2, 3 oraciones, el pueblo judío está aquí con los egipcios, ya se incrementó el número grandemente, están siendo oprimidos ya por Egipto, están siendo esclavizados, ellos están afligidos, ellos claman a Dios, Dios escucha las oraciones de su pueblo, porque ellos son su pueblo, y Dios manda a un libertador en Moisés para rescatarles de la esclavitud. ¿Ok? Y una vez que Dios les rescata y les dice, yo soy tu redentor, yo soy tu libertador, Dios les impone su pacto. Dios les da su ley para que así Dios sea su rey. El rey de Israel, antes de que tuvieran un rey humano, es Dios. Por eso es que es tan pecaminoso cuando el pueblo llega con Samuel, el último juez, y le dice a Samuel, queremos un rey como tienen los demás pueblos. Porque lo que están haciendo es despreciamos el reinado de Dios por conducto de los sacerdotes en la teocracia, queremos un rey. Porque lo que Dios está haciendo cuando les impone su pacto, cuando les entrega su ley, es Dios está coronando como su rey. ¿Ok? Y desde luego ahí en la liberación fue con grandes señales, fue con plagas, fue con milagros, fue con un despliegue de poder tremendo. Entonces el nombre de Dios fue conocido por toda la tierra. ¿Ok? Entonces, si tú divides el libro te va a tratar dos cosas, principalmente el rescate de Dios de su pueblo y después cómo Dios les impone su ley. Y entonces cuando les impone su ley te va a dar detalles acerca de las leyes, de cómo va a funcionar la teocracia, que es el gobierno ahí donde Dios está gobernando, valga la redundancia. Ahí Yahvé es el rey. Vamos a ver luego el tabernáculo y los utensilios, vamos a llegar al arca del pacto. El arca del pacto es el trono, ¿ok? Y el tabernáculo es la capital del reino. Entonces, así va a funcionar Éxodo. ¿Ok? Este es un resumen como muy, muy rápido para que más o menos tengan idea de qué vamos a encontrar en el libro. Ahora, un bosquejo. ¿Qué es un bosquejo? Es cómo podemos clasificar o dividir un libro como manteniendo cierta concordancia entre sus partes o coherencia. Por ejemplo, ¿quién se acuerda del bosquejo que vimos de Génesis? ¿Cómo bosquejamos Génesis en aquel momento? Hola, hola, ¿alguien? Era con los personajes y los 4 momentos, ¿no? Correcto. Génesis se puede llegar a bosquejar en 4 eventos y 4 personas. Los 4 eventos, ¿cuáles son? ¿Quién se acuerda cuáles son los 4 eventos de la primera sección de Génesis? Yo tengo escrito aquí la creación, la caída, el diluvio y la torre de Babel. Excelente, hermana. La creación, la caída, el diluvio, Torre de Babel son los 4 eventos. Y luego las 4 personas, ¿cuáles son? Abraham, Isaac, Jacob y José. Excelente, ese es el bosquejo de Génesis. Ahora, ¿cómo bosquejamos el Éxodo? Se puede bosquejar de 2 maneras. Una es exegética y es, tomo el texto, lo analizo
y veo cómo el propio texto se bosqueja solo, y la otra es más como de enseñanza, como de predicación, es más homilética, y no los quiero confundir ahorita con términos ni nada. Pero, por ejemplo, un bosquejo muy, muy básico de Éxodo es, vamos a dividir Éxodo en dos partes. La primera parte tiene que ver con la redención de Israel, ¿ok? Y la segunda parte tiene que ver con la revelación de Jehová. La primera parte es la redención de Israel y la segunda parte la revelación de Jehová. La primera parte va del capítulo 1 es el capítulo 1 al capítulo 15, versículo 21. Esa es la primera parte, la redención de Israel. Ahora, la revelación de Jehová va del 15:22 al 40:38 hasta el final, pues. Entonces, una manera muy sencilla de bosquejar Éxodo es dividirlo en dos partes: la redención de Israel, la revelación de Jehová. Ahora, una manera homilética, que me gusta más, digamos, que les dije primero, pero una manera homilética de bosquejar Éxodo es en tres partes. Por ejemplo, vamos, Israel en Egipto, Israel en el desierto, no, Israel en el monte Sinaí, ¿no? O sea, porque son los tres momentos que te va marcando, digamos, vamos, el libro. O sea, hay varias formas de bosquejarlo, no es como que una es la superior y mejor que cualquiera, pero es una manera como de hacer sentido del libro, respetando los quiebres internos que la narrativa tiene, ¿no? Entonces, yo me quedo, o sea, yo me quedaría con el bosquejo 1, que es, vamos a dividir Éxodo, vamos a partirlo en dos partes, para la redundancia. La primera tiene que ver con la redención de Israel, y la segunda, la revelación de Yahvé. Y esa ya tiene que ver con todo el tema de la teocracia, con todo el tema de la ley. Vamos a ver muchos capítulos en Éxodo que son un tanto pesados, más si lo lees en la Reina Valera 60, que como se dieron cuenta no es la que yo uso acá, porque tienen que ver con medidas, tienen que ver con materiales, tienen que ver con la construcción del tabernáculo y de los utensilios. Entonces vamos a llegar a esos pasajes, y más que estar leyendo las indicaciones, voy a buscar fotografía, voy a buscar dibujos, porque fotografías no hay. Voy a buscar algunos dibujos de cómo es que probablemente se veía el tabernáculo, de cómo se veía el arca, de cómo se veía el candelabro, el altar de bronce, ¿no? Y todo esto, el altar de oro. Vamos a ver todos los utensilios del tabernáculo, que desde luego todos tenían una significación como sombra a Cristo, ¿no? Vamos a ver muchas leyes. Digo, cuando llegas a Levítico vas a ver todavía más leyes, ¿no? Pero en Éxodo vamos a ver el tabernáculo, vamos a ver la ley ceremonial, tiene que ver con los sacrificios, con las ofrendas, la moral, ¿no? La civil. Vamos a ver cómo Dios va a regular a su pueblo por medio de la imposición de la ley. Entonces, es un poco por cuanto al tema, al propósito, al resumen, al bosquejo, quién fue el autor, cuál es el contexto histórico de de los acontecimientos que se narran, cuál es el contexto histórico del manuscrito, para quién fue escrito, con qué propósito, en qué momento, en qué fecha, hasta aquí de lo que hemos visto, que es como una introducción muy, muy general. ¿Alguien tiene alguna duda? No. Yo tampoco. Bien, entonces creo que nos va a dar tiempo. Vamos a entrarle al capítulo 1, que como les digo, no vamos a estar así versículo a versículo. Me voy a brincar muchos capítulos, me voy a brincar versículos, ustedes léanlos en su casa, y si llegan a tener, alguna duda, se pueden esperar al próximo estudio, o si les surge algo, lo pueden poner, ahí en el grupo, y yo intentaré, si sé, digamos, pues esa respuesta, intentaré contestarles lo más pronto posible, ahí, con un audio o algo, ¿no? Pero es importante entonces que entendamos que Éxodo comienza donde termina Génesis. Entonces, ¿cómo comienza el 1:1? Estos son los nombres, que este es el título que tiene en hebreo. Son los nombres de los hijos de Israel, es decir, de Jacob, que se trasladaron a Egipto con su padre, cada uno con su familia. Entonces, vienen todos los hijos de Jacob que fueron con él a Egipto. El 5 dice: en total, Jacob tuvo 70 descendientes en Egipto, incluido José, quien ya se encontraba ahí. Entonces, en total, contando a José, que ya se encontraba en Egipto,
la familia de Jacob que estaba viviendo en Egipto y que llegó al país. ¿Cuántos eran? 70. 70. Digo, no son pocos, no es una familia, digamos, para ser nada más de padres, los hermanos y nietos, no es una familia pequeña, ¿no? Sin embargo, para la época, pues es una familia como muy promedio, pero pues es una familia, 70 personas. Y estas 70 personas se van a convertir en 2 millones. Con el tiempo, José y sus hermanos, pues murieron y toda esa generación llegó a su fin. Entonces, muere José, mueren sus hermanos, muere toda esa generación, pero sus descendientes, los israelitas, tuvieron muchos hijos y nietos. De hecho, se multiplicaron tanto que llegaron a ser sumamente poderosos y llenaron todo el territorio. Ustedes recuerden que el recibirlos en Egipto fue una concesión del faraón, porque porque era pues una familia que estaban en Canaán, que no tenían comida, se iban a morir, son los familiares de José, que es el que nos salvó a nosotros acá por su inteligencia y por su buena administración. Entonces, como concesión a su familia, pues se les recibe en Egipto. Pero Dios, como les dije, usa Egipto como una incubadora para que los judíos tengan muchos hijos como si fueran conejos. Y de repente ya son tantos que superan probablemente a los egipcios en número, o los van a superar. Son sumamente poderosos y han llenado el territorio. Tiempo después sube al poder en Egipto un nuevo rey que no conocía nada de José ni de sus hechos. Pasa el tiempo, ya murió José, sus hermanos, esa generación, muere también el faraón que lo conocía, sube un nuevo faraón que no sabía quién era José, ni lo que hizo José por Egipto. Entonces el rey le dijo a su pueblo, miren, el pueblo de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Oye, como que las cosas aquí están raras porque somos Egipto, pero ellos ya son más poderosos y más fuertes que nosotros. O sea, Dios, con su poder, desde luego, hizo que 70 personas de repente se convirtieran en un país más poderoso que el país más poderoso de la época. Entonces, por la declaración del propio faraón, el pueblo judío ya es más numeroso y más fuerte. Tenemos que idear un plan para evitar que los israelitas sigan multiplicándose. Oye, tenemos que hacer algo para que esto ya no suceda, porque si no hacemos nada y estalla una guerra, como les dije, se van a ir con nuestros enemigos, van a pelear contra nosotros y se escaparán del reino. Entonces, oye, tenemos que hacer algo para controlar el crecimiento y el poder de estos judíos, de estos israelitas, porque el país es nuestro, ya son más poderosos que nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Conocemos esta historia. Esclavizan a los israelitas y les pusieron capataces despiadados a fin de subyugarlos por medio de trabajos forzados. Hasta este momento, los judíos no eran esclavos. O sea, vamos, ellos vivían en Egipto con libertad. Pero de repente, para disminuirlos, los egipcios los toman como esclavos, les ponen capataces, los subyugan y los ponen a trabajar. Los obligaron a construir las ciudades de Pitón y Ramsés como centros de almacenamiento para el rey. Ellos fueron obligados a construir las ciudades. ¿Ok? Sin embargo, cuanto más los oprimían, más los israelitas se multiplicaban y se esparcían, y tanto más se alarmaban los egipcios. Pero Dios, que es soberano y Dios que tiene un sentido del humor muy particular, al ver el plan del faraón, entre más les oprimía y más trabajos pesados les ponía y más les cargaba la mano, Dios más los multiplicaba, más los esparcía y más se alarmaban los egipcios. No está funcionando el plan. No está funcionando. Estos cuates siguen creciendo más y más y más y son más fuertes hoy que cuando los empezamos a subyugar. Por eso los egipcios los hacían trabajar sin compasión. O sea, cuando la Biblia te dice sin compasión, es porque los ponían a trabajar literalmente peor que un animal. Les amargaban la vida forzándolos a hacer mezcla, a fabricar ladrillos y a hacer todo el trabajo del campo. Además eran crueles en todas sus exigencias, o sea, los trataban de una manera muy, muy, muy fea. Eran realmente esclavos. Su vida era forzarlos a trabajar, hacer la mezcla en los ladrillos, trabajar en el campo, crueles en sus exigencias, les ponían una mano ahí pesada. Y simple y sencillamente, aparentemente, no funcionaba su plan. Bueno,
Y no digo aparentemente, la Biblia dice no funcionaba. Después el faraón, rey de Egipto, dio la siguiente orden a las parteras hebreas, Sifra y Púa. Perdón, y Púa. Entonces el rey dijo, tenemos que hacer otra cosa. Y entonces fue por las parteras hebreas, porque los judíos tenían sus parteras, porque recuerden que no se llevaban muy bien con los egipcios desde siempre, y lo conocemos en Génesis, donde como eran pastores y los egipcios pues no tenían en gran estima a los que cuidaban animales, como que no había tal comunión, ¿no? Entonces los judíos tenían a sus parteras, una se llamaba Cifra, la otra se llamaba Púa. Entonces el faraón fue y las llamó y les dijo, cuando ayudan a las mujeres hebreas en el parto, vamos a atacar este problema de raíz. ¿Okay? Cuando ayudan a las mujeres hebreas en el parto, presten mucha atención durante el alumbramiento. Si el bebé es un niño, mátenlo, pero si es niña, déjenla vivir. A ver, ¿saben qué? Vamos a hacer algo ya más drástico. Voy por las parteras. Ahí les va. Ahí les va. Cuando estén con las mujeres hebreas en el parto, si nace un niño, mátenlo. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque los niños son soldados y los niños se los voltean en una guerra. Y pues las niñas no hay tema. Si es niña, déjenla vivir. O sea, no tengo problema con las niñas. No quiero más hombres que puedan ser soldados y puedan tomar una espada y nos puedan atacar. Sin embargo, como las parteras temían a Dios, estas eran mujeres piadosas que temían a Dios, se negaron a obedecer las órdenes del rey. Ellas recibieron una orden del rey que violaba la voluntad de Dios. Ahora, aquí en este momento todavía no tenemos codificada la ley de Sinaí, ni los 10 mandamientos. Esa viene después, en Sinaí justo. Pero bueno, ya sabemos que Dios puso en el corazón del ser humano su ley. Eso es un hecho. Pero, ¿de qué manera estas mujeres sabían que matar era malo? Digo, eran mujeres piadosas, por aquí ya nos dio la clave. Eran personas que temían a Dios. Entonces ellas se negaron a obedecer las órdenes del rey y también dejaron vivir a los varoncitos. Ellas no mataron a los niños. ¿Cómo es posible o cómo se les ocurre que ellas supieran en su contexto histórico que matar estaba mal? Desde luego, considerando, pues sí, Dios nos dejó la ley en el corazón, pero ¿de qué manera si eran mujeres como piadosas que tenían al Señor? ¿De qué manera saben ellas que matar está mal? ¿Quién sabe? ¿Alguien? ¿Nadie? Dice Ana que ella cree que en Egipto matar también era un delito. ¿Cómo? Pero pues, como dice Romanos, ¿no? Que el Señor escribió su ley en nuestros corazones. Muy bien, esa es parte de la respuesta, pero vamos a algo más coetáneo con las parteras, ¿no? Estas son mujeres piadosas que conocen lo que hasta ese momento se conoce de Dios. ¿Ok? Aquí es, déjenme ver, a ver si no me equivoqué. Aquí está. Está en el pacto de Dios con Noé, cuando termina el diluvio, ¿se acuerdan? Que les digo, Dios establece la pena de muerte, que lo vimos en ese momento en Génesis. Si alguien quita una vida humana, la vida de esa persona también será quitada por manos humanas, pues Dios hizo a los seres humanos a su propia imagen. Punto. Desde aquí está prohibido matar personas. Y Dios incluso está demandando vida por vida. El que ose, el que se atreva a quitar una vida humana, que su vida sea quitada por manos humanas, porque a imagen de Dios hizo Dios al hombre. ¿Sale? Entonces, estas mujeres que por algo nos dice eran mujeres piadosas, piadosas que temían a Dios, saben que matar está mal, el rey les está ordenando matar a los niños, ellas no van a obedecer las órdenes del rey y entonces dejan vivir a los varoncitos. El rey de Egipto manda llamar a las parteras. A ver, ¿por qué hicieron esto? Les preguntó. ¿Por qué dejaron con vida a los varones? El rey sabe que no están matando a los varones. Están, crece y crece, nace y nace y nace y nace, toda proporción guardada como si fueran conejos. Quien haya tenido un conejo sabe que los conejos se reproducen así muy rápido y en gran cantidad.
Oye, yo te mandé que mataras a los varones, ¿por qué los dejas con vida? Las mujeres hebreas no son como las egipcias, contestaron ellas, son más vigorosas y dan a luz con tanta rapidez que siempre llegamos tarde. Esta fue una mentira. ¿Sí fue una mentira o no fue una mentira? Cuando el faraón les cuestiona por qué no han matado a los varones, ellas no contestan porque tememos a Dios, así que no vamos a obedecer tus órdenes. Ellas sí contestaron. Es que las mujeres hebreas no, pues no son como las egipcias, que son como más débiles, más enclenques, ¿no? Ellas están tan llenas de vigor y dan a luz con tanta rapidez que siempre llegamos tarde. ¿Esto es mentira o no es mentira? Mentira. Claro, sí, claro, es una mentira. Mentira. Exactamente, esto no es verdad, porque la razón por la cual no mataron a los varones es porque temen a Dios, pero ellas al rey le están diciendo otra cosa, se están mintiendo. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Por eso Dios fue bueno con las parteras. Y los israelitas siguieron multiplicándose y se hicieron cada vez más poderosos. Además, como las parteras temían a Dios, Él les concedió su propia familia. Dios simplemente las llenó de bendición. Oye, pero no están pecando, sí, así como pecas tú y así como peco yo. Y por su gracia y porque tú estás en Cristo, Dios te bendice. Y solo quería enfocar en eso. Estas mujeres son mujeres temerosas de Dios. Ya lo vimos en Romanos, ¿se acuerdan? Que Dios considera a los santos del Antiguo Testamento en Cristo, pero en el futuro, así como te considera a ti en Cristo en el pasado, ¿se acuerdan? Por eso es que Dios pasaba por alto algunos pecados o los pecados de los santos del Antiguo Testamento, porque Dios sabía que en el futuro Cristo iba a morir por ellos. Entonces, estas mujeres son creyentes, la Biblia es clara, nos da testimonio de su fe y pecan. Sin embargo, Dios fue bueno con ellas, Dios ve que tienen el deseo de servirlo, tienen el deseo de obedecerlo y entonces Dios les bendice. Oye, pero no sé, o sea, ¿pero qué no están pecando? Sí. Y Dios tampoco te está castigando a ti ni a mí por cada pecado que cometes. Entonces, por gracia. Pero estas son mujeres piadosas. Entonces Dios es bueno con ellas, Dios les bendice. Y los israelitas se siguen multiplicando y se hacen cada vez más poderosos. El plan de los egipcios no ha funcionado. Ni subyugarlos, ni darles más trabajo, ni darles más así como más exigencia, más crueldad, ni siquiera ordenar que maten a los varones. Nada está funcionando. Y los israelitas se siguen multiplicando y se hacen cada vez más poderosos. Entonces el faraón dio la siguiente orden a todo su pueblo. Ok, como las parteras pues no quisieron cooperar y el faraón entiende porque no es tonto. El faraón dio la siguiente orden a todo el pueblo. Tienen el río Nilo a todo niño hebreo recién nacido. Pero las niñas pueden dejarlas con vida. Ok, ustedes no van a cooperar. Vamos a dar la orden por otro canal, pero al final se va a cumplir y es todo niño judío, todo niño hebreo que acabe de nacer al río Nilo, muerto. Pero las niñas, déjenlas con vida. Entonces, en este contexto, tienes a la familia Jacob, que entró hace 400 y algo de años. Digo, hay que considerar que de aquí, de este versículo 1, acá, ya pasaron más de 400 años. O sea, 400 años en realidad pasan, o sea, vamos, aquí es donde están entrando, 400 años pasan del versículo 6 al 8. En 2 versículos se contienen 400 años de historia, ¿no? Dios tampoco está interesado en decirnos cada cosa que hizo el pueblo judío en Egipto desde que entró hasta que salió, ¿no? Simplemente lo que necesitamos para entender la historia de la redención. Entonces, se le da la orden a los
al pueblo, digamos, egipcio, y van a matar en el Nilo a todo niño judío, pero los niños los van a dejar con vida. Y aquí en este contexto, y hasta acá me voy a quedar, porque creo que ya nos fue suficiente por hoy. Un momentito. Ahí estuvo. Y en este contexto van a ser Moisés. Y este es un personaje clave, fundamental, para el judaísmo, para los judíos, pero para la historia de la redención completa. Cuando tú lees Hebreos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, tienes que entender perfectamente quién es Moisés. ¿Qué hizo Moisés? Tienes que entender, por ejemplo, por qué el sumo sacerdote, de acuerdo a la ley, lo vamos a ver cuando lleguemos ahí, por qué el sumo sacerdote solo podía entrar al arca del pacto una vez al año después de haberse santificado y de que haya, digamos, ofrecido sacrificio por sus propios pecados antes de poder entrar a presentar una ofrenda por el pecado del pueblo. Solo lo podía hacer una vez al año con unos requisitos muy, muy exactos y la manera de hacer las cosas, porque si violaba algo de eso y él entraba de manera impura, moría. Porque el sumo sacerdote, que es el representante más alto dentro de la clase sacerdotal, tiene que hacer eso. Y Moisés, que no pertenece, que no es parte del sacerdocio, en ese sentido formal, ¿por qué Moisés puede entrar y salir del arca del pacto cuando él quiera? Porque si tú lees la Biblia, te vas a dar cuenta que él entra y sale al arca cuando él quiere. O Dios te llama o él quiere, va y pregunta, él va, viene, él entra y sale y nadie lo puede hacer más que él. Tienes que entender eso, tienes que entender por qué, para que después puedas interpretar el Nuevo Testamento de manera correcta. Pero aquí nos vamos a quedar entonces en el nacimiento de Moisés. Otra vez no voy a ir capítulo a capítulo. En este momento pues fui así un poco como para dar un contexto como muy general, pero digo, ya todos sabemos quién fue Moisés, ya todos sabemos porque lo hemos visto ahí en la iglesia, en los cuadernitos con los niños, ¿no? Bueno, que pintan una cestita con juncos ahí en el río Nilo, o sea, todos sabemos qué pasó, pero vamos a ver el impacto que Moisés tiene dentro del plan de Dios por la propia gracia y soberanía de Dios. La próxima semana ya yo creo que nos vamos a estar enfocando del capítulo 2 al capítulo por lo menos 4. Vamos a estar viendo con detenimiento el llamamiento de Moisés. Y después ya nos va a dar tiempo, tal vez no en una sesión, pero nos va a dar tiempo de examinar las 10 plagas en Egipto, que es algo fascinante y es algo tremendamente importante para el desarrollo de la narrativa del Antiguo Testamento. Entonces, pues hasta acá le vamos a dejar con Éxodo. Es la primera clase, es una clase introductoria. Como les comento, si Dios quiere, nos vemos el 17, no, perdón. Bueno, sí, para Éxodo otra vez, nos vemos el 17 de este mes, porque el 10 pues voy a estar fuera y no va a haber estudio, pero los estudios los vamos a retomar, si Dios quiere, el 14, que es el martes. O sea, próxima semana no hay, digamos, estudios hasta la otra, ¿no? Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario de todo lo que hemos visto, de todo lo que se ha platicado. No, estuvo muy claro. Muy bien, ¿alguien más? ¿Comentarios, preguntas? Todo bien. Así está bien. Ok, perfecto. Bueno, pues entonces voy a terminar con la grabación un momento. Terminó la grabación.